El lugar del hombre y la mujer en la iglesia, la familia y sociedad y en el matrimonio. Y hemos estado tocando estos puntos. Hablamos del lugar del hombre y la mujer en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué en la iglesia primero? Porque, bueno, cuando estábamos en el mundo, vivíamos según nuestras tradiciones, según cómo nos educaron nuestros padres, ¿verdad? Por más que hayan tenido buenas intenciones, gloria a Jesús, pero eran, bueno, intenciones. Pero en la iglesia, ¿por qué? Porque en la iglesia hemos comprendido que venimos a aprender la perfecta voluntad de Dios. ¿Amén? La voluntad de Dios es perfecta, es buena. Y después en la familia y en la sociedad, porque si aprendemos en la iglesia los decretos, los estatutos en el Antiguo Testamento, hay una palabra que dice Dios que si guardáramos sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, ¿verdad? La bendición nos acompañaría. La bendición de Dios iría con nosotros. Pero si no lo guardábamos y comenzábamos a hacer cosas contrarias, bueno, lo contrario a la bendición, ¿qué es? Maldición. Aunque suene feo. Es maldición, no nos va bien, las cosas no salen bien, ¿verdad? Entonces hemos aprendido también cuál es el lugar del hombre y la mujer en el ámbito de la familia y en la sociedad. Y hoy vamos a hablar también del lugar del hombre y la mujer en el matrimonio. Hay roles bien definidos, ¿verdad? El hombre tiene un rol bien definido de parte de Dios, qué es lo que tenemos que hacer aquí en la vida, y la mujer igual, está bien definido. Y yo quisiera que abran su Biblia allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 5. Capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 21. Amén. Algunos dirán, bueno, ¿para qué estoy haciendo acá si no me casé todavía? Bueno, pero si se va a casar, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay unos cuantos que estamos casados, ¿verdad? Hay unos cuantos que hemos entrado en ese estado, ¿verdad? Donde ya no son dos, sino son una sola carne. Gloria a Dios. Y bueno, es importante entonces saber, según la palabra de Dios, según este libro, que es la Biblia, que es palabra de Dios, cuál es el lugar que le corresponde tanto al hombre como a la mujer también en este ámbito, el ámbito del matrimonio, ¿verdad? Y aquí en Efesios capítulo 5, verso 22, comienza diciendo el apóstol Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor Jesús, ¿verdad? Me parece que fuera de entrada a darle a la mujer. Pero es palabra de Dios. El apóstol Pablo escribía: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero vamos a volver aquí a Efesios, pero vamos a ver qué decía Pedro, por ejemplo, otro apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Gloria a Jesús. Porque algunos han dicho que Pablo se había ensañado un poco con el género femenino, ¿verdad? Pero en primera de Pedro, gloria a Jesús, en la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1, dice así, miren: deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Parece que estaban de acuerdo Pablo y Pedro. O es el Espíritu Santo el que guiaba a que escribieran de esta manera y dieran estas ordenanzas. Vamos a seguir analizando lo que dice la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas que santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, la esposa de Abraham. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gloria a Dios. Después viene para los maridos, no vamos a hablar de eso. Pero la palabra viene de esta manera, mostrando en este sentido cuál es el lugar de la mujer en el matrimonio. Gloria a Jesús. Y en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde se habla de igualdad, ¿verdad? Donde se habla de igualdad de derechos, ahí estamos de acuerdo, los derechos, podemos tener los mismos derechos, pero Dios estableció un orden distinto, ¿verdad? El hombre tiene que cumplir un rol y la mujer tiene que cumplir otro rol. El apóstol Pablo, vamos a Corintios, busquen ahí en Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 11. Gloria a Dios. Están allí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 2. El título es Atavío de las mujeres. Comienza diciendo así desde el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto le decía el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo en aquel entonces. Y como la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entiendo que también lo está diciendo hoy en este lugar. ¿Puedes decir amén? Amén. Y dice en el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden establecido por Dios, bien definido. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Gloria a Jesús. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, dice aquí, es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso,
porque en lugar del velo le es dado el cabello. Cabello largo, ¿verdad? A la mujer le es honroso tener que usar el cabello largo. Con todo eso, decía el apóstol Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Usted sabe que había un predicador que era bastante directo en cuanto a temas controversiales como este. Y cuando de repente en una enseñanza se presentaba alguna oposición, decía, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos la página. Y se corre un gran riesgo si decimos arranco esta página porque no me agrada. Porque es muy probable que nos quedemos con las tapas nada más. ¿Verdad? Nosotros somos pueblo de Dios, fuimos apartados, aleluya. Somos santos, la palabra santo significa apartados, apartados del pecado, apartados del mundo, para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, aquel que nos rescató del mundo, aquel que nos sacó de la condición que cada uno de nosotros nos acordaremos de dónde nos sacó. Y si hemos permanecido un día, un mes, un año, 30 años, 40 años caminando detrás de Cristo, es porque recordamos de dónde nos sacó. Sabemos que tenemos que obedecerle, y si tuviéramos que volver atrás, aleluya, nos damos cuenta que nuestro destino sería terrible. Y cuando leemos la palabra del Señor nos encontramos con este tipo de pasajes en los cuales decimos, y esto no concuerda con los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos modernos, estamos viviendo tiempos de gloria, entre comillas. Estamos viviendo tiempos de libertad en el espíritu, entre comillas. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo, cuando escribía estas cosas, no escribía lo que a él le parecía, sino que era un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y escribía lo que el Espíritu Santo de Dios le indicaba, para que esto quedara escrito. Y así las generaciones venideras tuvieran conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para el hombre y cuál es la voluntad de Dios también para la mujer. Para el hombre que ama a Dios y le obedece, y para la mujer que también ama a Dios y le obedece. En este pasaje, gloria a Jesús, acerca del cabello. Nosotros como siervos de Dios tenemos que ser cuidadosos también en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de cómo vamos a estar presentados, no solamente ante la iglesia, sino ante la sociedad. Y decía que al varón le es deshonroso usar el cabello largo. Pero mire, pastor, que yo he visto a algunos hermanos de algunas congregaciones, y incluso he visto a pastores con el pelo largo predicando. Yo no les juzgo. No estamos para juzgar a nadie, estamos leyendo tal cual está escrito en la palabra del Señor cuál es la perfecta voluntad de Dios, cuál es el orden que Dios quiere para nosotros. Estamos creyendo que estamos en el último tiempo, y por ser el último tiempo entendemos que en un instante va a acontecer esto que se le da el nombre del rapto de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que los muertos resucitarán primero, aquellos que se santificaron y purificaron pasando por el valle de sombras, así clamaban al Señor, alguien vino, le ungió con aceite y partió. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y parece ser que, gloria a Dios, si hay pequeñas cosas que las consideramos pequeñas a nuestra manera de pensar, o consideramos que eso ya no se aplica en estos tiempos, ¿quién sabe, hermano y hermana, si esas pequeñas cosas no sean la causa por la cual te pierdas el rapto? Así que las cuestiones de las modas, el mundo pasa, dice el Señor Jesús, y la apariencia del mundo, las cosas del mundo que se han metido dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, y que hace que de repente empecemos a mirar y a cuestionar y decir, ¿será que
¿Nos hemos quedado en el tiempo? ¿Será que Dios está derramando su espíritu en otras congregaciones porque son más liberales, porque son más, yo que sé qué términos podemos poner, más modernos? Una vez escuché a un predicador que él decía: yo sigo predicando un evangelio chapado a la antigua, aunque no es antiguo, porque desde Génesis al Apocalipsis la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Gloria a Dios. Y trasciende todos los tiempos porque es eterna. La palabra de Dios no cambia. Allá por el Evangelio Jesús decía: no penséis que he venido a abrogar la ley y los mandamientos, sino, no he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos. Y también Jesús decía que cualquiera que, aleluya, cumpliera algunos de los mandamientos más pequeños, que los cumpliera, sería grande en el reino de los cielos. En estos tiempos modernos, hermano y hermana, estamos corriendo el riesgo de considerar cosas como que no son necesarias en este tiempo. ¿Es necesario que la mujer en estos tiempos use el pelo largo? ¿Estamos en tiempos modernos? ¿Usted me quiere decir, hermano, que Dios no va a usar una sierva del Señor con el pelo corto? Yo no digo que no la vaya a usar, pero no concuerda con lo que está escrito aquí en la Biblia. Gloria a Jesús. En definitiva, el Señor un día usó un burro para hablar a un profeta, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que cualquiera que se jacte, a cualquiera, o uno varón que diga: a mí el Señor me usa y uso el caballo de larga, a mí el Señor me usa, te puede usar. Porque cuando aquellas personas le dijeron: dile a tus discípulos que se callen, Jesús dijo: si ellos se callan, hasta las piedras van a clamar. No estamos jugando a nadie ni diciendo que Dios no va a usar a una mujer que use el pelo corto o a un varón que use el cabello largo. Pero el apóstol Pablo decía: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere discutir y decir eso no se aplica en estos tiempos, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, no queremos discutir. Estamos en un culto de enseñanza de la palabra de Dios en esta iglesia y no queremos discutir con nadie. Pero como pastor de esta congregación siento la responsabilidad de enseñar lo que está escrito en la Biblia desde Génesis al Apocalipsis. Y después quedar libre y decir: Señor, lo enseñé. Gracias, Padre. Estoy libre como atalaya de enseñar. Y por supuesto lo que enseño, yo mismo aplicarlo. En mi conducta, en mi postura, ¿verdad? En cómo visto, en cómo me arreglo el cabello, la barba, etcétera, etcétera. Tenemos que ser de buen testimonio, porque fuimos llamados a ser embajadores de Jesucristo. Ahora vamos rápidamente a donde habíamos comenzado. Efesios, capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 22. Una vez más el apóstol Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es un orden de Dios. Más que nunca Satanás quiere alterar el orden de Dios. Y ante tantas injusticias y barbaridades que no tienen justificativo ninguno, cuando hombres se levantan contra sus esposas o contra la mujer y las maltratan verbalmente, peor aún la golpean y mucho peor aún llegan al extremo de asesinarles. Satanás se está valiendo de todo eso para levantar dos frentes, ¿verdad? Mujeres contra hombres y hombres contra mujeres. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer, aleluya, gloria a Dios, cuando se conocen y se enamoran y se ennovian y luego se casan, pasan a ser una sola carne, amándose y respetándose. Y en ese vínculo maravilloso que Dios ha establecido, luego venga lo más maravilloso que son los hijos. Y se formen las familias en ese ámbito. Por eso dice en el verso 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aleluya. Quizás lo explique, porque hoy me contaban un chiste casualmente. Me decían: llegó un momento que Dios llamó a todos los hombres
Es un chiste, ¿eh? Y le dijo, los de la izquierda, todos los que son dominados por su mujer. Y los de la derecha, los que no son dominados. Uno solo pasó para la derecha. Y el Señor, que conoce el corazón, le dijo, ¿vos qué estás haciendo aquí? Y él le dijo, mi mujer me mandó. ¡Aleluya! Estaban todos en suspenso. Estaban todos en suspenso. Pero eso a veces sucede en la iglesia, hermano y hermana. Es terrible. Uso esta comparación porque muchas veces en la iglesia, gloria a Dios, dejan de lado al Espíritu Santo. Y los organizadores, los líderes de la iglesia, los pastores, las autoridades comienzan a formar sus propios programas y a manejar el Espíritu Santo. Cuando esto jamás tiene que acontecer. Pero logra suceder. Satanás es especialista en meterse en los ministerios, allí en los grupos de los líderes de las iglesias, para como cantábamos una canción, saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Llévalo a la plaza, en el mercado del pueblo, ¿verdad? Ayer hablé con él y me dijo que estaba triste. ¿Por qué? Porque muchos hombres hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. ¿Se acuerdan de esa canción? Hay un orden. El hombre es cabeza de su mujer. Aleluya. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros hemos venido a honrar a nuestro Salvador. Y una de las maneras de honrarle es obedecerle. Y sin cuestionar. Cuando empezamos a cuestionar, cuando queremos darle la interpretación que a nosotros nos parece, estamos cuestionando a quién es nuestra cabeza. Así que, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, no hay cosa más hermosa que una iglesia que predica la sana doctrina y lo demuestra estando sujeta a Jesucristo. Estando bajo el control voluntariamente se pone bajo el control del Espíritu Santo. Entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aleluya. Y esto es el ideal cuando estamos hablando de un matrimonio compuesto por un hombre cristiano, un hombre que le entregó su vida a Jesucristo y por lo tanto sabe que tiene que hacer las cosas bien. Entre las cosas que tiene que hacer bien es honrar de una manera muy especial a su amada, a su esposa. Este es el ideal cuando ese matrimonio está compuesto por un hombre que ama a Cristo y una mujer que ama a Cristo. Cada uno va a tomar su lugar. Y el hombre que está entendiendo la autoridad que se le delegó y tener a su esposa bajo sujeción, pero como ayuda, como vaso más frágil, gloria a Dios, ese hombre, si ama a Dios, va a amar y va a querer y va a ayudar y va a defender a su mujer en todos los ámbitos de esta vida hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Y nosotros aquí en la iglesia venimos a aprender esto y ser ejemplo. No solamente mostrar en la iglesia que estamos de la manita y lo más bien, sino que en el diario vivir, gloria a Jesús. Y usted dirá, pastor, es imposible. Y bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es cierto que aún en medio de un matrimonio que tiene a Cristo como centro de su vida, van a venir problemas y aflicciones. No vivimos en una burbuja libre de presiones económicas, familiares, etcétera, etcétera. Y siempre algo puede surgir, algún roce. Pero ese hombre y esa mujer que se aman y conocen cuál es la voluntad de Dios, van a ser, como dice la Biblia, airados, pero no pecáis. Antes que se oculte el sol, che, perdonadme, estuve mal, me equivoqué, te hablé fuerte. Por eso, esto no es solamente para que las mujeres digan, uy, nos vinieron a dar palo hoy a nosotras, porque acá viene para nosotros y no se escapa ni el pastor, es casado también. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, nosotros varones nos estamos dando cuenta la medida que nos pone el Señor para amar a nuestras esposas. Mire que a veces leemos al barrer la palabra de Dios. Sí, ya sé que tengo que amar a mi esposa. ¿Saben cómo la aguanto, pastor? Me han dicho algunos. Bueno, gloria a Dios. No se trata de aguantarla, se trata de amarla, quererla, comprenderla. Gloria a Dios, como dijo un pastor, aún en esos días. Amén, que me agarraron enseguida. Aún en esos días también tenemos que ser tolerantes, muchachos. ¿Verdad? Sí, es complicado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto no es para leerlo a la ligera. Esto no es para leerlo y decir, no. Cristo amó a la iglesia al punto de dar hasta la última gota de su sangre por nosotros. Oh, te alabamos, Señor Jesús. Porque a veces los varones nos sentimos cómodos cuando el predicador está enseñando lo que está escrito en la Biblia, que la esposa tiene que estar sujeta, tiene que ser respetuosa del marido, etcétera, etcétera. Pero ahora, porque leíamos también allí en Corintios que somos hechos a la imagen de Dios, gloria a Jesús. Nosotros reflejamos la gloria de Dios y la mujer refleja la gloria de su marido y nos pone así a un nivel impresionante. Pero ahora nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Insisto, esto no es para tomarlo a la ligera, es para darnos cuenta de la responsabilidad. Los que ya estamos en ese vínculo de matrimonio, yo ya cumplí 34 años de casado con mi esposa María Araceli Piri, mi amada esposa, gloria a Jesús, 34 años. Pero algunos que estén por casarse, miren a qué punto nos dice el Señor que tenemos que tener esa capacidad de amar a ese ser que es considerado más frágil y nos tenemos que dar cuenta que es así. Dios al hombre le dio otra complexión física, le dio otra vitalidad, otra fuerza, y la esposa, la mujer, la hizo más frágil, femenina. Gloria a Dios. Hermosa, más hermosa que mi esposa no es ninguna, ¿verdad? Para mí y para cada uno de ustedes. Pero es la perfección de la obra de Dios. Escuchaba un predicador que estaba teniendo una enseñanza respecto a esto y decía, lo último que creó Dios, ¿qué fue? A la mujer. El sello de la creación, de la perfección. Y Dios entonces a nosotros que nos delegó autoridad y nos puso a la mujer en sujeción, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, verso 28 dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Estamos comprendiendo esto, verdad? Lo profundo que es esto. Aleluya. Y los que estamos casados tenemos que darnos cuenta en qué nos metimos cuando nos casamos. La responsabilidad. La responsabilidad. Porque cuando uno, en ese tiempo de enamoramiento, del noviazgo, todo es maravilla, todo es precioso, gloria a Jesús, y lo único que queremos es estar juntos. Pero luego que nos casamos y comienzan las dificultades, los desafíos, los problemas, etcétera, 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 aún tenemos que seguir manteniendo ese sentimiento de amor profundo. Cristo dio su vida por aquellos que una semana antes lo recibieron
tirando sus mantos y diciendo: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y esta misma gente, gloria a Jesús, que le recibió de una manera amorosa, una semana después estaban gritando: crucifícale. Y Cristo murió. Y nos pone esa estatura, aleluya, ese nivel, gloria a Dios, para que en medio de los momentos hermosos y maravillosos que puedas tener con tu esposa, pero también en los momentos de adversidad y dificultades y de incomprensión y de discusión, aún en esos momentos, no ceses de amarla. Gloria a Jesús. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, una vez más, insiste, respete a su marido. Al principio de este estudio nosotros recordarán que en algún momento leímos ahí en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Se acuerdan? Y allí hay una larga lista de cosas maravillosas que puede hacer una mujer que tiene virtud, una mujer que ama a Dios. Y esas virtudes hacen que el hombre se sienta, aleluya, reconfortado, porque la alabarán y ese hombre se sentirá pleno. Una mujer que lo ama, una mujer que lo respeta, que lo cuida, que cuida a sus hijos, que siempre está cuidando los detalles. Pero esa mujer puede llegar a ese nivel, porque parece prácticamente imposible, pero si está escrito en la Biblia no es imposible, se puede llegar. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice. Y la mujer puede estar en sujeción sin sentirse menos, ¿verdad? Porque su marido, así la Biblia lo enseña, sin sentirse menos, sino que al contrario puede sentirse bendecida, porque puede decir: estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy obedeciendo a Dios. Y a su vez ese marido le va a dar el lugar a la mujer, aleluya, que se merece. Amarla, cuidarla, protegerla. Estamos hablando, una vez más, insisto, en el ideal del matrimonio cristiano. Alguien dirá: ¿pero qué hago entonces? Porque yo me casé con un hombre inconverso y ahora tengo a Cristo y él no tiene a Cristo, etcétera, etcétera. Gloria a Jesús. Tenés que ser paciente. Cristo murió por una iglesia, gloria a Dios, que siempre le está fallando, que siempre estamos cometiendo errores, y sin embargo Cristo murió por esa iglesia para presentarse a sí mismo sin manchas y sin arruga. Va a llegar un momento que, si insistimos, si tú tienes tu cónyuge, sea varón, o el varón tiene a su esposa que no es creyente, lo único que podemos hacer es orar y decir: Señor, yo me sujeto a tu palabra. Y aunque mi esposa no te conozca, y aunque mi esposa no te honre, y porque no te conoce y no te honra, tampoco me honra a mí, yo voy a seguir amándola y voy a seguir insistiendo en que mi matrimonio siga hasta el final. Dios es fiel. Dios es fiel, no nos va a dejar probar. Dice el Salmo 125: porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos para siempre, no sea cosa que extiendan su mano hacia ella. Es decir, la impiedad continúe, los problemas continúen, llega un momento y diga: no, me voy, abandono. No va a ser para siempre. Va a llegar un momento que va a ceder la situación y vas a dar testimonio de cosas grandes. Por último, quiero leer ahí en Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. 3:18. Deberes sociales de la nueva vida. Una vez más. Capítulo 3, verso 18 dice: casadas
Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Los que conocemos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Están sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahí pasa a nosotros, los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuidado cuando decimos, yo soy así, yo soy... No, hermano, no. Sin duda no era muy áspero cuando la quiso conquistar. ¿Verdad? Después, por problemas, nos ponemos... Pero no, nos está diciendo la palabra del Señor, no seáis ásperos con ellas. Y luego que un matrimonio conoce a Dios, un matrimonio pone como centro de su relación al Espíritu Santo. Ahí la palabra también dice que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompa, y esto hablando del matrimonio. Un hilo es el varón, otro hilo es la mujer, y el tercer hilo es el Espíritu Santo. Difícilmente se rompa. Y en ese ámbito, entonces, cuando ponemos ese orden, tenemos a un hombre que asume su responsabilidad como varón. Aleluya, es sustentador, es protector, es fiel, es cariñoso, amoroso con su esposa y viceversa. En ese ámbito maravilloso, entonces, ¿qué viene? Los hijos. ¿Verdad? Es algo maravilloso. Bienaventurado que el hombre que no se alejaba de ellos, dice. Cuando tenemos hijos, dice el verso, y acá viene para los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y para aquellos que tenemos años de casados y por lo tanto tenemos hijos ya crecidos, grandes, la palabra también nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y así continúa el plan perfecto de Dios hasta que llega el tiempo que tenemos que partir. Y vendrá otra generación, nuestros hijos continuarán, nuestros nietos, nuestros bisnietos, hasta que venga Cristo. Nosotros nos iremos, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Lo que hemos compartido, hermano y hermana, desde Corintios 11, acerca de cómo tenemos que ataviarnos, cómo tenemos que conducirnos, pasando por Efesios, haciendo la comparación, aleluya, del amor de Cristo por su iglesia, comparándolo con el amor de un hombre por su esposa, por quien va a ser su esposa, gloria a Jesús. Y ahora terminando aquí, acerca de que los hijos nos honren y nosotros a su vez nos exasperemos a nuestros hijos. Hermano y hermana, es el plan perfecto de Dios. Y este es el rol y este es el lugar que Dios ha puesto, tanto en la iglesia como autoridad, los que predicamos, los que enseñamos, las mujeres, aleluya, que sirven en las distintas tareas, como en la familia y en la sociedad, y ahora también en el matrimonio. Todo esto está escrito aquí. Y si seguimos el consejo divino, el consejo de la palabra de Dios, sin duda nos va a ir bien. Sin duda nos va a ir bien. Por eso, para los que están presentes y aquellos amigos que de repente puedan no estar de acuerdo, mi deseo no es tener contienda con nadie. Mi deseo es que cuando suene la trompeta no haya nada que me impida irme con Cristo. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a la iglesia que Dios me ha dado responsabilidad. ¿Lo podemos decir? Gloria a Jesús. Despedimos a todos los hermanos que nos estamos mirando en vivo. Que Dios les bendiga muy ricamente. Que esta palabra sea de bendición para ti, hermano, hermana, amigo, amiga, en el nombre de Jesús. Amén.